Nuestra historia de hoy es una historia de guerra fría y de guerra colonial. Es una historia que involucra a una potencia emergente y a una antigua potencia colonial. Es una historia que se remonta a los años 60. Es una historia que se desarrolla en Asia. Ya lo han entendido, si es que no lo han entendido ya. Se trata de la Operación Vijay, la operación del gobierno indio y del ejército indio para conquistar un enclave, el último territorio geográficamente indio, pero geopolíticamente extranjero, presente en el subcontinente indio. Es una fecha importante, un acontecimiento importante, el de la Operación Vijay, ya que marca el inicio del ocaso del último imperio colonial europeo. El imperio portugués también marca el enfrentamiento entre una potencia emergente a nivel económico, político y militar como la India, y el ocaso de la última gran dictadura de Europa, la portuguesa. La historia de Salazar es de enfrentamientos y choques, y tendrá una larga secuela. Nuestra historia de hoy, como ya entendieron, trata sobre dos potencias, una en ascenso y otra en decadencia. Pero para entender dónde comienza la Operación Vijay, hay que retroceder a 1947, cuando la India obtiene su independencia del Imperio Británico. Cabe decir que en ese periodo no todos los territorios dentro de las fronteras de la nueva Unión India estaban bajo control británico. Algunos territorios dependían de otros gobiernos, otros tenían autonomía. El dominio extranjero más significativo era el enclave de Goa, el conjunto de los territorios de Goa, Damán y Diu, asentamientos históricos que Portugal administraba desde el siglo XVI y que el propio Portugal consideraba parte integrante de su estado. Dentro de lo que se llamaban las provincias de ultramar, el ultramar, cuando se llega al inicio de los años 60, el gobierno indio dirigido por Pandit Nehru consideraba estos enclaves una anomalía. Goa, en particular, representaba un punto cultural y comercial incrustado en la costa occidental de la India, y su permanencia bajo control europeo era percibida como una carencia. En la culminación del proceso de descolonización iniciado de manera pacífica con el Mahatma Gandhi en 1946, sin embargo, Nehru al principio también estaba decidido a buscar una solución pacífica, diálogo diplomático, presiones a nivel internacional e intentos de negociación. Durante más de 10 años, desde principios de los 50 hasta principios de los 60, el 61 exactamente, el gobierno indio había evitado la solución armada, temiendo un conflicto más amplio, o, peor aún, una condena internacional, pero no tenía frente a sí un interlocutor de la India. Portugal se había declarado indispuesto a ceder siquiera un centímetro cuadrado de su territorio de ultramar. Portugal, desde mediados de los años 20, estaba bajo el yugo de una de las peores dictaduras de Europa, la de António de Oliveira, Salazar, un profesor de economía que había sido puesto en el poder por los militares, que, después del enésimo golpe de Estado, no sabían cómo manejar el propio Estado, y se habían confiado a Salazar, quien había moldeado un modelo de Estado autoritario basándose en el ejemplo italiano, el corporativismo fascista. Salazar era extremadamente autoritario, sostenía una visión imperialista rígida, y para él, ceder Goa habría significado admitir el inicio del fin del imperio portugués, el ocaso del Estado Novo, ese modelo de Estado del que hablábamos. Por eso su gobierno en Lisboa mantuvo a lo largo de los años una posición inflexible, rechazando categóricamente cualquier hipótesis de retirada pacífica. Pero estas son cuestiones que involucran a los gobiernos y a la gente. ¿Qué pensaba el pueblo dentro de esos territorios, de ese enclave? A partir de los años 50, se habían producido movimientos de opinión, se habían desarrollado partidos políticos nacionalistas. Por ejemplo, el Movimiento de Liberación de Goa, un movimiento que pedía la integración del territorio con la India, un movimiento destinado a ser reprimido con sangre. Portugal no admitía la disidencia. La PIDE, la Policía Internacional de Defensa del Estado, y luego su inmediata sucesora, la Dirección General de Seguridad, No hacían más que arrestar, secuestrar, torturar y hacer desaparecer a los opositores en el país, así como en el ultramar. Portugal, a partir de mediados de los años 50, prohíbe toda manifestación política dentro de los enclaves indios. Para la opinión pública india, la permanencia de una colonia europea en suelo nacional, colonia además gobernada por un gobierno muy diferente al inglés, por un gobierno autoritario, era algo absolutamente intolerable, como ya hemos dicho. Durante los años 50,
La India había intentado repetidamente convencer al gobierno de Lisboa de iniciar negociaciones reales. Hasta las Naciones Unidas participaron en un intento de mediación. Pero Portugal, respaldado por su posición inatacable dentro de la OTAN y por el apoyo de aquellos estados que aún querían mantener el imperio colonial, piensen en Francia, había ignorado las resoluciones y las presiones internacionales. Era una situación de fricción, una situación que no podía hacer otra cosa más que explotar. Y el punto de no retorno se alcanza en 1961, cuando una serie de incidentes aumentan la tensión. Militantes proindios intentan varias veces infiltrarse en el territorio guano para levantar a la población, para pedir, a través de protestas en las calles, la retirada de los portugueses. Las fuerzas militares portuguesas responden con arrestos, represión, tortura y asesinatos. El episodio decisivo ocurre en el verano de 1961, con el arresto y la tortura de activistas indios que habían organizado protestas no violentas, siguiendo la tradición de las enseñanzas del Mahatma Gandhi. Este evento provoca una ola de indignación en la opinión pública india, que exige enérgicamente al gobierno que intervenga. Nehru, hasta ese momento, se había mostrado prudente, pero la presión de la opinión pública india ya no podía ser contenida. Ya se había difundido la idea de que la estrategia diplomática era un completo fracaso. Y no olvidemos otro hecho, la Guerra Fría, que en ese periodo, hacia los años 60, estaba modificando los equilibrios globales. Con los años 60, ocurren eventos que marcarán para siempre la Guerra Fría. Consideren el muro de Berlín, construido en ese periodo, el derribo del mayor power en el U-2 y el juicio posterior. En la Bahía de Cochinos, durante la crisis de los misiles en Cuba, tema ya tratado. El video está en el canal Echo. En el contexto de la Guerra Fría, la India, que buscaba una posición autónoma entre el bloque occidental y el soviético, una posición tercermundista, quería demostrar su capacidad de defender sus propios intereses. Y en ese periodo, las condiciones internacionales finalmente parecían favorables. Ninguna gran potencia estaba ya dispuesta a apoyar a Portugal, ninguna a intervenir militarmente. El imperio colonial francés ya había colapsado. Primero Indochina, luego Argelia. Los ingleses en África habían preferido negociar con los distintos focos nacionales para garantizar, una tras otra, la plena independencia de las colonias. Solo quedaba Portugal resistiendo, terco, obtuso. En diciembre de 1961, tras extensos debates internos, el gobierno indio autorizó el uso de la fuerza, una operación con el nombre en clave Vijay, palabra sánscrita que significa el que vence, o simplemente victoria. La operación Vijay se planea de manera rápida, pero extremadamente precisa. La India planea 3 ofensivas principales, coordinando ejército, marina y aviación. Goa es el objetivo principal. Daman y Diu requieren acciones menores. Portugal tiene en la zona unas fuerzas militares claramente inferiores, cerca de 3.500 soldados mal equipados, además de unidades de policía colonial. No es mucho, y aún así Salazar había dado órdenes tajantes. Resistir a toda costa, evitar la rendición. Pero ¿cómo es posible cuando la disparidad de fuerzas es abrumadora? Imaginen 3.500 hombres mal armados, sin un verdadero apoyo naval, sin aviación, sin vehículos blindados, contra 30.000 hombres con apoyo aéreo y tanques. La estrategia india incluía un avance terrestre desde el norte, y este hacia Panaji, capital de Goa, y un bloqueo naval para evitar la llegada de refuerzos portugueses. Está claro que navegar de Portugal a Goa habría sido muy largo. Luego, ataques aéreos dirigidos a las infraestructuras defensivas y de comunicación. También habría habido un papel para las fuerzas especiales, que habrían intervenido para apoyar a la población local y neutralizar los puestos clave, empezando por los búnkeres defensivos. Era una conclusión rápida del conflicto para evitar víctimas civiles y suavizar posibles condenas internacionales. El general Candet lidera la operación y es responsable de la zona de ataque. Ataque iniciado la mañana del 18 de diciembre de 1961. Las fuerzas terrestres indias, organizadas semanas antes, avanzan rápido cruzando la frontera. Los enfrentamientos son pocos, pero intensos en algunas zonas de Ponda, cerca de Mapusa. La portuguesa, aunque obstinada, es insuficiente para hacer frente al avance de los medios indios desde el cielo. Luego la Fuerza Aérea India domina, ataca algunos depósitos y las posiciones de defensa,
evita deliberadamente los centros habitados. La Marina India, finalmente, intercepta en alta mar un barco portugués, el Anfang, una cañonera que podría dar apoyo a la guarnición local, pero pronto es desarmada. Si bien en Goa, el principal terreno de enfrentamiento, ocurren las operaciones más importantes, hay que decir que en la pequeña enclave de Diu, la resistencia portuguesa resulta más intensa. Solo gracias a la posición fortificada de la ciudad y al fuerte costero. La India usa cazabombarderos para neutralizar fortificaciones. El asalto terrestre y marítimo con desembarco anfibio obliga a la rendición la mañana del 19 de diciembre. La conquista de Daman, en cambio, es muy sencilla. Bastan un par de horas y los pocos infantes portugueses presentes se rinden. La superioridad india permite un avance continuo. Los portugueses en Goa están rodeados y aislados. Salazar sigue ordenando resistir a toda costa, pero las bajas aumentan rápidamente. La mañana del 19 de diciembre, a menos de 36 horas de iniciadas las operaciones, y tras la rendición de Diu, la situación es ya desesperada para las fuerzas portuguesas. El gobernador Manuel Antonio Vasallo e Silva, oficial, pragmático y respetado, se enfrenta a una elección dramática. ¿Qué hacer? Obedecer la orden de Salazar y resistir hasta el final, arriesgando una masacre, o rendirse para evitar más pérdidas. Consciente de una derrota que es prácticamente inevitable y profundamente en contra del derramamiento de sangre innecesario, Vasallo y Silva deciden capitular. A las 20:30 del 19 de diciembre de 1961, después de ni siquiera 48 horas de combates, el comandante militar del enclave de Goa firma la rendición incondicional. Salazar, en Lisboa, está furioso y decide juzgar en ausencia a Vasallo y Silva con la acusación de alta traición. Pero ese oficial se convierte en un símbolo de dignidad y responsabilidad moral. Salvó la vida de miles de portugueses y evitó una masacre insensata. La acción de India en el ámbito internacional genera reacciones mixtas. El movimiento de los no alineados, surgido años antes, empieza a agrupar en su interior. Iniciado entre Asia, Indonesia, África y Europa con Yugoslavia. De Tito saludan el evento como un paso decisivo hacia el fin del colonialismo europeo y hacia la apertura a un nuevo mundo. El tercer mundo que elige no alinearse ni de un lado ni del otro. Reino Unido y Estados Unidos, que son socios de Portugal dentro de la OTAN, critican el uso de la fuerza, pero no hacen nada. No imponen sanciones económicas, ni siquiera prevén fuertes protestas diplomáticas. Junto a la Organización de las Naciones Unidas. El único que protesta en la Organización de las Naciones Unidas es precisamente Portugal, que acusa a la India de agresión. Pero Portugal, en la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra aislado. La mayoría de la comunidad internacional considera insostenible la pretensión portuguesa de mantener colonias en un periodo histórico que está viviendo un proceso de descolonización global, algo que no se puede detener. En la India, la operación es recibida con entusiasmo. Las principales ciudades, desde Nueva Delhi hasta Calcuta y Mumbai, se llenan de manifestaciones de alegría. Y Nehru, quien había esperado hasta el último momento una solución diplomática, es celebrado por haber completado la unidad india. Goa, Daman y Diu son administrados como territorios de la Unión, y en 1987, Goa obtiene el estatus de Estado federado. La Operación Vijay marca el fin de más de 450 años de dominio portugués en la costa occidental de la India. Pero su legado es mucho más complejo, porque a partir de esa operación, de la Operación Vijay, se desata una larga ola. Para Portugal, es un golpe más que simbólico, porque ante todo el régimen de Salazar, su retórica imperialista, entra en crisis. Y es una crisis que se siente sobre todo en África. El imperio portugués era un imperio que abarcaba casi todo el globo. Se habla portugués en Portugal y en Brasil, la excolonia que se separó todavía en el siglo XIX. Independiente, pero se habla portugués en África, en Guinea-Bissau, en Angola, en Mozambique. Se habla en Goa, se habla en Macao, se habla en Timor Oriental. A partir de ese momento, desde diciembre de 1961 en África, en las colonias portuguesas, se abre una segunda fase, una fase de rebelión. Los movimientos independentistas cobran valor, cobran voz. También ellos piden la autodeterminación, la independencia. No serán escuchados, no serán aceptados. A partir de ese momento, Portugal se empantanará en guerras coloniales para mantener a toda costa esas provincias de ultramar.
que Salazar primero y Marcelo Caetano después nunca estarán dispuestos a ceder. Y siempre de esas guerras que drenan la economía portuguesa, que minan su tejido social, nacerán nuevas generaciones de portugueses, y sobre todo, de militares portugueses. Jóvenes oficiales subalternos, que primero, atraídos por las falsas promesas del régimen, y luego desilusionados, decidirán dar un giro. Será la Revolusaudos Cravos, la revolución de los Graón, la época en que los capitanes, los tenientes y los mayores tomarán las armas contra el régimen. Y, de manera casi incruenta, lograrán hacerlo caer, dándole un poderoso empujón. El 25 de abril de 1974, un día simbólico. Pero esa es otra historia que ya les hemos contado. Sin embargo, todo habría nacido en esos días de diciembre, en la India, en Goa. Ahí, en el enfrentamiento entre un viejo imperio colonial europeo, ya decadente, y una nueva potencia emergente, el mundo cambiaría. El mundo que ya no sería un mundo colonial, con el viejo continente depredando los recursos naturales de los estados africanos. Sería un mundo distinto, que gradualmente se transformaría en el que conocemos hoy.